El reino de Dios está dentro de vosotros, dijo Jesús en Lucas 17:21. Y Dios mora en el corazón de todos los seres, dijo Krishna en el Bhagavad Gita. En Lucas Jesús dice, como hemos comentado, el reino de Dios está dentro de vosotros. Se sugiere que Dios y la realidad no están separadas de la experiencia humana. En el Bhagavad Gita leemos que Él reside en el corazón de todos los seres. Y hay un verso precioso que dice, el sabio, armonizado en el yoga, ve al ser en todos los seres y todos los seres en el ser. Él ve lo mismo en todas partes. Soy Pedro Noneil, he traducido dos versiones del Bhagavad Gita. Una es esta, lo podéis encontrar en Amazon, el libro El Yoga de la Sabiduría, que contiene la traducción en español que he hecho del Bhagavad Gita que realizó Mahatma Gandhi. Y además he traducido prácticamente toda la obra de Swami Vivekananda. Estoy haciendo una serie de vídeos intentando encontrar un hilo conductor que existe del Advaita Vedanta a través de la historia de la humanidad. En el Evangelio según Lucas, Jesús responde a los fariseos que preguntan cuándo llegará el reino de Dios. Y él enfatiza que no vendrá de forma espectacular ni observable externamente. No se dirá está aquí o está allí, sino que ya está presente de forma íntima. La palabra griega original, entos, imon, se traduce tradicionalmente como dentro de vosotros, aunque algunos exegetas prefieren en medio de vosotros o incluso entre vosotros, refiriéndose a la presencia de Jesús mismo en el reino manifestado de la comunidad de los creyentes. Sin embargo, la interpretación más mística y ampliamente aceptada en muchas corrientes cristianas, especialmente las místicas, es precisamente la interior. El reino de Dios no es un evento futuro ni un lugar geográfico, sino un estado de conciencia de unión con Dios. Y es exactamente igual al Advaita Vedanta, que se realiza en el interior del ser humano a través de la fe y la devoción. El reino de Dios está en vosotros está muy relacionado con la enseñanza central del Bhagavad Gita y del Advaita Vedanta. La realidad absoluta, en este caso el Nirguna Brahman, el Brahman sin nombre y forma, no está en el exterior, sino que es la propia naturaleza verdadera del ser humano, de ese Atman infinito. Es el tú eres eso, es decir, tú eres Dios. Y hay un verso precioso que a mí me encanta, el capítulo 13 dice, cuando el yogi ve que la diversa variedad de seres vivos, ese conjunto de nombres y formas, está contenida en el uno y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman. A Dios no hay que buscarlo en el futuro o en el cielo, sino que cuando se supera la ilusión de separación creada por Maya mediante el conocimiento en llana, se realiza el todo es uno. Por tanto, Brahman mora en el corazón de todos los seres. Esta idea aparece explícitamente en varios versos claves relacionados con la visión del Advaita Vedanta, la no dualidad, como por ejemplo cuando Krishna dice Dios mora en el corazón de cada ser y mediante su ilusorio misterio Maya hace girar a todos como si formasen parte de una máquina. Hay otro que dice, solamente por mi compasión hacia ellos, yo, residiendo en sus corazones, disipo la oscuridad nacida de la ignorancia con la brillante luz del conocimiento. Hay varios versos más que os he seleccionado en la web, lo podéis ver, pero básicamente con esto podemos tener una idea de esos versos. Hay otro que dice, yo soy el ser, el Atman, asentado en los corazones de todas las criaturas. Yo soy el principio, el medio y el fin de todos los seres. Y otro que dice, yo estoy asentado en el corazón de todos. De mí proviene la memoria y el conocimiento, y también el olvido. Yo soy en verdad el autor del Vedanta. Hay muchos más versos, estos son algunos. Pero como podemos ver, la idea de que el reino de Dios está dentro de vosotros coincide totalmente con estos versos del Gita. Ambas enseñanzas coinciden en rechazar una búsqueda puramente externa. En esencia, tanto Jesús como Krishna, como avatar de Vishnu, invitan a reconocer que lo más sagrado ya está presente en lo más profundo de cada ser.
En la perspectiva Advaita Vedanta de Adi Shankara, Atman, el verdadero ser individual, es idéntico a Brahman. Por tanto, Dios mora en el corazón, que no significa esa separación, sino la realidad no dual. Dios es la esencia más íntima de cada ser. La ignorancia, avidya, nos hace percibir esa ilusoria separación, pero la realización espiritual disuelve esa ilusión y revela que el reino o la liberación, el moksha, en el Vedanta ya está aquí, dentro de cada ser humano. Una de las obras más importantes, incluso revolucionarias, que estuvo censurada en Rusia, del increíble León Tolstoy, no sé si lo habéis leído, fue precisamente un libro maravilloso que se llama El reino de Dios está dentro de vosotros. Y es un manifiesto de ahimsa, de no violencia. Fue una revolución en Rusia, ya os digo que estuvo censurado y yo os lo recomiendo que lo leáis. Y hay una crítica muy fuerte a la Iglesia ortodoxa, a su relación con el Estado y sobre todo al militarismo del Imperio Ruso. Tolstoy desarrolla su interpretación del cristianismo verdadero, que para él no es una religión institucional con dogmas, sacramentos, milagros, trinidad o clero, sino una doctrina práctica de vida basada en las enseñanzas directas de Jesús, especialmente en el Sermón de la Montaña. Tolstoy consideraba que la Iglesia ha pervertido y diluido el mensaje original de Cristo para hacerlo compatible con el poder, la violencia y el Estado. Y este maravilloso libro influyó profundamente en Gandhi o incluso en Martin Luther King. Y Gandhi decía, el reino de Dios está en vosotros, me abrumó, me marcó para siempre. En el libro que os comentaba hay un apartado sobre la vida de Gandhi que analizamos precisamente esta relación que tuvo por carta entre Gandhi y Tolstoy. De hecho, el primer ARRAM que funda Gandhi en Sudáfrica se llama la colonia Tolstoy. Y insisto, si podéis, yo lo tengo por aquí por la biblioteca, pero la verdad es que no lo he encontrado. Pero es un libro maravilloso de obligada lectura. Vamos a ver rápidamente, bueno, rápidamente no, pero vamos a ver un poco por encima cómo se relaciona el reino de Dios está dentro de vosotros, con las enseñanzas de Ramakrishna, Vivekananda y Sarvapriyananda. Todos estos grandes maestros ven en esta enseñanza cristiana una expresión universal de la verdad no dual que el Advaita Vedanta proclama. Dios no está en el exterior ni en el futuro, sino que existe ahora en el interior del ser humano. Ramakrishna no citó directamente este pasaje de Lucas. Por ejemplo, en el Evangelio de Ramakrishna no lo encontramos, pero su vida y enseñanzas encarnan exactamente esta verdad. Ramakrishna practicó el cristianismo intensamente en 1874, después de haber realizado a Dios por el Islam. Leyó la Biblia, meditó en Jesús y tuvo una visión extática donde Cristo se fusionó con él, confirmando que Jesús era una encarnación divina y que el cristianismo era un camino válido para realizar la misma realidad que él realizaba como Kali, Krishna o Brahman impersonal, en Nirguna Brahman. Su famosa frase de tantos caminos, tantas religiones refleja que tanto Jesús como Krishna apuntan a la misma verdad interior. Dios no está allá en un paraíso futuro, en un templo externo, sino aquí en el corazón purificado. Es impresionante leer lo que Ramakrishna pensaba de Jesús, y él veía a Jesús como el yogi supremo en eterna unión con Dios, y lo veía como el amor encarnado cuya enseñanza del reino interior conformaba la no dualidad. El devoto se funde con Dios que ya habita en él. Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, siempre viajaba con dos libros, uno era el Gita, el Bhagavad Gita, y el otro era la encarnación de Cristo. Y interpretaba esta frase del reino de Dios como una de las verdades vedánticas. Y yo os leo, ¿dónde buscaste el reino de Dios?, preguntó Jesús de Nazaret. Cuando ya está ahí dentro de ti, purifica tu espíritu y ahí estará, ya es tuyo. Swami Vivekananda lo comparaba directamente con el Advaita Vedanta. Por tanto, para Vivekananda, Jesús también era un gran yogi que enseñaba el amor divino en la realización interna, similar a los maestros hindús. Y había una frase que decía, Vivekananda decía, Cristo predicó la unidad esencial
del alma humana con Dios, que como podemos ver es totalmente del Advaita Vedanta, de la no dualidad. Y Swami Sarva Priyananda, discípulo que sigue la línea Ramakrishna Vivekananda y el monje residente de la Sociedad Vedanta de Nueva York, pues también confirma bastante esta relación entre el Advaita Vedanta y el reino de Dios está dentro de vos. En resumen, los tres coinciden plenamente. La frase de Lucas 17:21 no contradice ni al Gita ni al Advaita Vedanta, sino que la complementan libremente. El reino de Dios es la realización interna del ser divino que ella mora en el corazón. La misma verdad que Ramakrishna vivió, Vivekananda predicó y Sarva Priyananda explica con claridad moderna. Es una convergencia mística importantísima entre Oriente y Occidente. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado este vídeo, darle un like, suscribiros o comentar lo que deseéis. Muchísimas gracias. Namaste.